Sí, lo escucho. Sí, sí, lo escucho. Sí, Ya puede ok. empezar, doctor. Bueno, ok, comienzo. Entonces, vamos a conversar sobre principios básicos en alargamientos óseos. ¿Ok? Eh, lo más importante de todo esto es tener los conceptos que vienen de génesis de los tejidos y la osteogénesis por distracción. ¿Y esto de dónde salió? Gracias al doctor Gabriel Abramovich Lizaro, que fue el que estudió los principios de la biología ósea. Nosotros generalmente le adjudicamos al doctor Ilízaro los tutores circulares. Mucho antes que el doctor Ilízaro ya existían los tutores circulares. El aporte mayor del doctor Ilízaro fue la génesis de tejido, el alargamiento óseo. ¿Okay? Y bueno, este retrato se lo debo a mi gran amigo y compañero por muchos años, al doctor David García. Bueno, lamentablemente él, bueno, papá Dios lo llamó porque él lo necesitaba ya. Pero ese retrato me lo hizo y me lo regaló de sorpresa y estaba en mi consultorio. Todo esto se basa en medicina basada en evidencia, estudios de biología, de fisiopatología, la experimentación de laboratorio y la experiencia clínica. En la biología del hueso hay que saber que el hueso es altamente vascular, está vivo, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos compuestos de células vivas. La sangre es la que va a llevar oxígeno y nutrientes a las células de los huesos y es esencial para mantener el tejido óseo vivo y sano. Si hay una fractura, el suministro de sangre es lo más importante, que es lo que va a ayudar en la curación de la fractura. Entonces, el suministro de sangre del hueso largo va a variar a lo largo de la longitud. El eje típico, generalmente en diáfisis del hueso, está suministrado una o dos arterias que suelen penetrar en la diáfisis. Y estas se ramifican dentro del interior de la médula ósea y es donde se distribuye la sangre. Las regiones de epífisis y metáfisis de hueso tienen un suministro mayor, diferente a la diáfisis, es más abundante y sustituye si hay daño de algunos vasos diafisales. En los huesos jóvenes, los suministros de epífisis y metáfisis están ubicados a ambos lados de la fisis o placa de crecimiento. Aquí podemos observarlo, les muestro acá con el cursor, sería la fisis y ve que los vasos sanguíneos entran en metáfisis y entran en epífisis diferente, hay una división. Eso es en el hueso inmaduro. Y aquí podemos ver cómo la ostiona está a través de las arterias o vasos periféricos, penetran y llevan la distribución. Algo importante sobre el periósteo y ya vamos a hablar de esto. Entonces, en condiciones normales, el periósteo aporta 25% de la circulación del hueso, ¿okay? Mientras que el endostio aporta el 75% restante de la circulación del hueso en condiciones normales. Entonces, nos preguntamos, ¿quién es más importante en la circulación del hueso? ¿El periósteo o el endostio? En caso de una lesión del periósteo, el endostio, a pesar de aportar mayor porcentaje en condiciones normales, no es capaz de suplir la circulación perióstica. En cambio, el periósteo, a pesar de aportar el 25% de la circulación ósea, sí es capaz de suplir la circulación endóstica en caso de injuria. Entonces, la circulación perióstica es la más importante del hueso. Y respetar la misma es lo que nos va a llevar a una resolución, a una curación del hueso. El periósteo hay que respetarlo. El periósteo está formado por una capa externa fibrosa y una interna de recambio. La capa fibrosa contiene fibroblastos, mientras que la capa de recambio contiene células osteogénicas que se van a transformar en osteoblastos, que son responsables del aumento del grosor del hueso. Después de una fractura, las células osteogénicas se van a transformar en osteoblastos y condroblastos, y estos son la parte esencial para el proceso de curación del hueso. Dentro de los factores que tenemos bien, que nos aportó el doctor Ilízaro, la velocidad de alargamiento óseo es de 1 milímetro por día. De hecho, hay trabajos a nivel mundial donde hablan de que la velocidad es 1 milímetro por día. Es más, algunos dicen que mientras más dividas ese milímetro en el día, supuestamente mejora la regeneración del hueso. El doctor Ilízaro hablaba de 4 veces al día, hay gente que dice hasta 8 veces al día. Lo que yo les voy a dar mi opinión, nosotros lo hacemos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde se le dice al paciente que la haga y es más cómodo y a veces inclusive engorroso.
un truco para decirle, los muchachos, los felos, conocen. Generalmente utilizamos pintura de uña y en la tuerca que vamos a alargar se le pinta en dos colores, a las caras contrarias. Una cara de un color, se lo aprendí también a un alumno mío, al doctor Luis Romero, el color rojo para que el paciente sepa que en la mañana queda el rojo como el sol, y un color oscuro, azul o negro, para la noche, para la tarde, queda la parte expuesta hacia afuera. Entonces, rojo en la mañana y azul o negro en la tarde. Esa es manera de tener referencia. Pienso que 4 vueltas en el día es más difícil, y hablar de 6 o 8 vueltas más difícil, aún para el paciente, y generalmente el paciente se tiende a confundir. He tenido muchos pacientes que se confunden, hay que explicarle varias veces, a veces le mandas a alargar y resulta que llegan comprimiendo. Bueno, hay que ir adaptándose a cada paciente, y importante, hay que casarse con el paciente. La regla de los pines: 3, 4, 5 y 6. Se habla de 3 hasta 4 pines por segmento, de acuerdo al segmento, y de 5 a 6 milímetros de diámetro en miembros inferiores y húmeros, y siempre hay que usar broca primero y luego se coloca el pin manual. Algo importante, por ahí se hizo una encuesta estos días sobre los pines, que si los pines van convergentes o divergentes. Yo no estoy de acuerdo. Al principio me enseñaron en mi posgrado convergente o divergente, que dan estabilidad. Eso es falso, porque los pines hacen función, cuando voy a alargar, es axial, mientras que los que colocan pines convergentes o divergentes dicen que el tutor no se sale. Claro, no se sale hacia el lateral, pero el tutor no está haciendo ninguna función de tracción lateral. Cuando estamos alargando, haciendo transportes óseos, los pines tienen que estar en paralelo, y lo que sí es importante es que estén separados entre sí suficientemente, que abarquen todo el segmento, desde el inicio hasta el fin. Muchas veces he visto pines, todos están juntos, amuñoñados, como decimos acá. Todos los pines están muy próximos entre sí, y eso no da estabilidad y el segmento tiende a desplazarse. ¿Okay? Los pines convergentes, la zona de contacto se reduce, y eso va a hacer que haya también inestabilidad del segmento. Es preferible colocarlos en paralelo y separados, desde el borde hasta el otro borde de cada segmento que se va a manejar. ¿Okay? Los pines, se puede utilizar alambres también, combinado con pines, dependiendo del fragmento, y le repito de nuevo, los pines distantes entre sí, perpendiculares al eje mecánico, nada de convergentes ni divergentes. Por ejemplo, aquí pueden ver este caso. Trataron de hacer una osteotomía. Si se percatan, los 3 pines proximales todos están al mismo nivel, o sea, no tengo suficiente estabilidad. Y en el segmento distal, si se percatan, tengo 2 pines puestos en delta, aunque el delta generalmente a ese nivel es de atrás hacia adelante, están puestos de adelante hacia atrás, y están al mismo nivel. No tengo suficiente estabilidad, y fíjense lo que sucedió. Rotó, se fue en flexión, y eso está mal puesto. ¿Ok? Este es un caso de un paciente nuestro que hicimos una cirugía de salvamento. Se le hizo un transporte óseo que fue prácticamente casi de 20 centímetros. Lo iban a amputar, un paciente de campo. De verdad que el paciente se portó muy bien. En el momento, fíjense, importante de esta imagen, cuando fuimos transportando, por la cantidad de cicatrices, fibrosis, múltiples cirugías previas, el hueso, la bala, se fue por delante de la parte del tendón de Aquiles, se fue por delante. Y fíjense toda la cobertura de piel y de tejido de granulación. Todo eso fue arrastrado, ¿ok? Entonces a ese paciente se le hizo una cirugía de partes blandas, se reubicó el segmento óseo y se suturó la piel, y esta es la evolución del paciente, ¿ok? Fíjense, fueron casi 20 centímetros de tibia que se transportó con excelentes resultados. Este es un tutor de Álvarez Cambra. Él es médico cubano. Inclusive el doctor Paley dice que Álvarez Cambra fue el primer médico en América que manejó el sistema de Ilízaro, porque Cuba tenía contacto con Rusia y él estuvo con Ilízaro aprendiendo esto. Pero él modificó el tutor. Fíjense que son tutores transfixiantes, pero le llamo fíjense la atención de esto. El segmento distal está agarrado con 4 pines, y si se percatan, está ubicado a todo lo largo del segmento. Y el segmento proximal está agarrado con 2 pines en la parte distal, y tiene un pin proximal pegado
al aro proximal. Entonces tengo totalmente fijado el segmento proximal y no se va a mover para ningún lado. En cuanto a consideración de alargamientos óseos, hay que medir la dismetría total, medir longitud del fémur desde el borde superior hasta la cabeza, superior de la cabeza femoral y hasta los cóndilos. Y se mide la longitud de la tibia desde los cóndilos hasta el plafón tibial. ¿Ok? Y también la altura del pie no se puede descuidar. Tenemos que verificar. Entonces, desde la pelvis, ¿ok? Fémur, tibia y el pie. ¿Ok? Hay que incluir la pelvis porque a veces hay dismetrías desde la pelvis y cuando hay luxaciones de cadera o anormalidad en la pelvis, hay que medir desde más proximal de la articulación sacroilíaca o cresta ilíaca, ¿ok? Y se mide la distancia entre la línea de la pelvis, la articulación sacroilíaca, o la línea de las crestas ilíacas hasta la cabeza del fémur para saber qué tanto aporta en este caso una hipoplasia de la pelvis o hemihipoplasia. Medir la distancia entre la sacroilíaca, la línea sacroilíaca y el borde de la rayos X arriba, ¿ok? Es manera de tener más o menos referencia del resultado. Y desde la cabeza del fémur al borde superior de la rayos X se restan y de esa manera podemos ver cuánto la pelvis aporta a la dismetría. La dismetría total, entonces, incluye pelvis, fémur, tibia y el pie. Y hay que restar la distancia desde el borde de la rayos X y la línea de la pelvis más el alza para obtener, en este caso, para poder obtener cuánto en realidad es la dismetría que se tiene. Medir la distancia entre la línea de pelvis y borde superior de la rayos X más el alza aporta la dismetría en este caso, ¿ok? Y ojo, en este caso, hay que descartar caderas fijas en aducción que da la impresión de ser más larga esa extremidad y en realidad puede ser una cadera fija en aducción, pareciera que fuese más corta o más larga y en realidad lo que puede haber hay que evaluar bien la movilidad de las articulaciones. Entonces, el objetivo de los alargamientos es nivelar la pelvis para que tengamos una columna vertebral más alineada al tener la pelvis alineada. Complicaciones en los alargamientos, según el doctor Paley, los clasifica en problemas, obstáculos y complicaciones. Problemas si tengo infección menor de los pines, que es lo más común. Obstáculos, puede haber una consolidación prematura de la corticotomía o un retardo de la consolidación. Y en caso de una consolidación prematura hay que volver a entrar a quirófano, volver a hacer la corticotomía. Y en caso de un retardo en la consolidación se puede hacer un retroceso, se retrocede el alargamiento, se comprime y se vuelve de nuevo a hacer el alargamiento. Las complicaciones, ellas van según el doctor Paley, a influir en el resultado final, ¿ok? Es una secuela inesperada que va a comprometer el resultado final. Contractura de flexión de rodilla, un equino, parálisis permanente de un nervio, luxaciones y subluxaciones. Y en base a las luxaciones y subluxaciones, es importantísimo manejar que los alargamientos, como premisa, cada vez que vaya a hacer un alargamiento, necesito tener articulaciones estables. Si voy a alargar fémur, cadera tiene que estar estable y rodilla tiene que estar estable. Si no está, primero resolvamos el problema de cadera y rodilla para poder alargar. Y lo mismo en la tibia. Si voy a alargar tibia, necesito que rodilla y tobillo y pie estén estables para poder hacer esos alargamientos. Entonces, dentro de los tratamientos de las complicaciones, si hay tensión y dolor, se hacen ejercicios de estiramiento, relajantes musculares, disminuir la velocidad de alargamiento por unos días y se vuelve de nuevo. Y a veces se suspende de manera parcial o total el alargamiento y se vuelve a intentar y hay veces que hay que suspenderlo y parar todo el tratamiento, depende del paciente. Desplazamiento de los fragmentos, si es leve, se puede corregir al final. Si es severo, probablemente hay que corregir de inmediato. Dependiendo del desplazamiento, puede hacerse o en quirófano o en la consulta usando bisagras. ¿Ok? Y en la infección del trayecto del PIN, el aseo diario es importante. Los pacientes que generalmente tienden a contaminarse, pacientes que dejan de lavarse el tutor de hacerle el aseo. Nosotros dentro del aseo yo le mando al paciente agua y jabón y ya he escuchado a más de uno de los conferencistas que hace fijación externa, agua y jabón. Inclusive pacientes con el tutor en tibia o en el pie, yo los mando a colocar baños por inmersión en un tobo, un recipiente de agua que entra el tutor completamente, agua normal, natural, temperatura ambiente, no fría ni tibia, ¿ok? Y se le agrega cloro, por lo menos en Venezuela le agregamos cloro para garantizar
que el agua esté limpia. Y si quieren las medidas, hablan de una, inclusive 2 o hasta 3 gotas por litro de agua para garantizar. Yo generalmente le recomiendo al paciente que un chorrito de cloro en un tobo de 40 litros es más que suficiente. Y eso garantiza que el agua esté limpia. Se le agrega jabón, sumerge la pierna media hora y con el pulpejo de los dedos se pasa la mano donde están los pines y mantiene limpio. En esas condiciones tenemos muchos pacientes, muchos casos con muy buenos resultados. Y cuando tengo ya infección, inicio con antibióticos orales, tipo cefazolina, o sea, una cefalosporina de primera o segunda generación. Si tengo retardo de consolidación, disminuyo la velocidad de alargamiento, inclusive lo que les decía, retroceder o un efecto acordeón, o también llamada gimnasia ósea, se devuelve y luego se vuelve a alargar. ¿Ok? Hay que estar pendiente y descartar que el paciente no esté tomando AINES. De hecho, eso se sabe, el uso de AINES retarda la formación de callo, tanto en fracturas como en osteotomía, y que el paciente no tenga hábitos tabáquicos. En mis casos, yo insisto mucho en el hábito tabáquico, y el paciente que fuma lo mando hasta su casa y que deje de fumar, y 3 meses después que venga de habiendo dejado de fumar para operar. Inclusive tuvimos un paciente, le mandé, él se desapareció y a los 7 meses apareció: doctor, ya estoy listo para la cirugía. Y cuando entra el anestesiólogo, que es excelente, que trabaja en nuestro equipo, me dicen allí, el paciente huele a cigarro, un poquitico de Doricum, y el paciente cantó rapidito que estaba fumando, lo saqué del quirófano, le dije: te vas, no te opero. Y el paciente regresó luego de 3 meses: doctor, ahora sí no fumo ni nada. Lo operamos y bueno, gracias a Dios evolucionó bien. Esto es importante, hay que casarse con el paciente, hay que mantener una evaluación continua del paciente, no se puede poner el tutor y olvidarse del paciente, ¿okay? Hay que estar muy pendiente de él. Si hay edema de extremidad, la movilización activa de los músculos ayuda, elevar la extremidad también ayuda a bajar el edema. Los acortamientos de tendones, en el caso de Aquiles, se hace alargamiento de los mismos, flexores de los dedos, igual tenotomía distal de los mismos, y si el tibial posterior o anterior están cortos, se alarga. Inclusive, en una de las conferencias que escuché, hay gente que hace de manera, en la misma cirugía, hacen un alargamiento del Aquiles percutáneo. Nosotros hacemos setaplastia de Aquiles percutánea, pero no lo hago habitualmente cuando voy a hacer alargamiento. Muchísimas gracias, muy amables, espero que les haya gustado. Cualquier cosa a los muchachos por WhatsApp pueden contactarme. Si alguien no tiene mi número, el doctor José Pulido se lo puede hacer llegar y me hacen preguntas, con todo el gusto del mundo. Es un placer y gracias por escuchar, muy amable.